Pero a ver, Alondra, es que en este momento, ¿qué se está eligiendo? En este momento, ¿qué se está cuestionando desde los observatorios ciudadanos? Que Daniel Noboa, con su abogado personal, el abogado Fernando Llávaro, es quienes están manejando pues las comisiones de elección de la Corte Constitucional, porque es que este es el plan. Por más de que la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, dentro del periodo legislativo, si se quiere, que correspondería a las elecciones de febrero del 2025, gane y plantee el juicio político a Daniel Noboa por cualquiera de las causales que están previstas en la Constitución de la República, lo más probable es que si Daniel Noboa, tal cual como ha sido su plan en este momento, logra conformar la Corte Constitucional con personas adeptas a él, con personas puestas por él, ¿qué crees que va a pasar? Porque es que los resultados de la Corte Constitucional de hoy, la que está en funciones y que le ha dicho, no tienes estado de excepción, no tienes conflicto interno armado, no puedes sacar a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria y luego también, pues, tienes que, no existe juicio a los Isaías, no Claro. le vas a hacer absolutamente nada. Es una Corte que le está haciendo freno al poder político, con excepción de uno. Pero todos los demás que llegan a conformar la Corte Constitucional, puestos ahí por Daniel Noboa, ¿crees que le van a hacer ese freno político? ¿Crees que le van a hacer el tope constitucional que se amerita? No, ustedes que lo tienen todo fríamente calculado. Pero ahí habría toda la interferencia de funciones absoluta, porque que ya se llega al nivel de la Corte Constitucional, que era como el último vestigio de esperanza que teníamos nosotros los ecuatorianos, pero yo también me doy cuenta que así la Corte Constitucional diga blanco, Daniel Noboa se ríe de lo que dice la Corte Constitucional y hace lo que le da la gana. Hay elementos también. Entonces, como que ya ni siquiera podemos confiar en toda esa contra que le está haciendo, la contra no, la legalidad de la Corte Constitucional, porque Daniel Noboa va a hacer lo que le da la gana, ¿no? El sistema de contrapesos, esto de que el poder se diluya entre Ujú. distintos poderes precisamente es para marcar los límites y hasta cierto punto evitar interferencias de un poder contra otro poder, a excepción de la Asamblea Nacional, que es hasta cierto punto por su componente, por el tema de la conformación o la elección que garantiza la pluralidad, si se quiere, de varios actores políticos. Todas las demás instituciones, todas, absolutamente todas, están cooptadas. Y te digo cooptadas y no manejadas porque se siente la presencia de una persona que ha arrasado con todo el ordenamiento jurídico y que ha arrasado desde la postura de soy un pésimo enemigo para tener, de valerse, de comprar y de tener a su servicio autoridades de control como la Contraloría General del Estado, como la Ujú. Fiscalía del Estado, como el propio Consejo de la Judicatura, lo estamos viendo en este momento a través de esta presión que se quiere intentar hacer con jueces que intentan ponerle también freno, y luego te pones a ver el tema de la Corte Constitucional, porque tiene ahí un esbirro de él, y ¿qué nos espera? CNE, TSE al servicio de él. Entonces, todo se ha configurado y todo se ha confabulado para complacer los caprichos de este gobierno transitorio que resultó en pocos meses de gobierno el sacado de venda más impresionante de la historia. Hace unos días Andrés Arauz estuvo con nosotros. Él nos dijo en nuestro programa que esta señora era la autora de una carta que se había enviado a la Corte Suprema de Canadá. Y en esa carta, decía Andrés Arauz, ahí se impidió que las comunidades indígenas de la Amazonía le puedan cobrar miles de millones de dólares a Chevron Canadá. Y veo una publicación en donde sale precisamente esta carta, porque Andrés Arauz siempre le dice, que sí, que es mentira, que no sé qué. Y esta es una de las personas que también quieren invitar por parte de Daniel Noboa, quieren enviar para que esté en la Corte Constitucional y le favorezca también muchísimos elementos, sobre todo de arbitrajes internacionales a Daniel Noboa, ya que perdió en la consulta popular esta pregunta. Ahora, sí quiero advertir al pueblo ecuatoriano, así como con el trabajo por horas, Noboa quiso meternos un gol con el pico y placa laboral, el pico y placa eléctrico, etcétera. Ahora nos quiere meter un gol queriendo meter a la Corte Constitucional como primera de la terna que envía Noboa para que vaya después de la Corte a la señora Claudia Salgado.
Yo recuerdo, Alondra, cuando explicamos lo de los arbitrajes en tu programa, eso se hizo viral, fue muy útil. Pablo Centralino, Pablito también hizo un gran trabajo explicando los conflictos de interés. Ese problema subsiste porque es mucho, mucho dinero, mucho billete que nomás no quiere aflojar y por eso quiere meter a esa jueza para que dé paso a los arbitrajes, pero ahora metiéndonos gol a los ecuatorianos a través de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando trabajó en la Procuraduría, en vez de defender al Estado ecuatoriano en contra de las transnacionales, defendió a Chevron. Y ahí están las cartas, y voy a publicar las cartas, como ella, cuando las comunidades indígenas de la Amazonía querían cobrarle a Chevron en Canadá, y el gobierno de Canadá estaba dispuesto a cobrarle a Chevron para darle el dinero a las comunidades indígenas de la Amazonía. ¿Sabes qué hizo ella? Ella mandó una carta a la Corte Suprema de Canadá a decir que el Estado ecuatoriano les pide a los canadienses que no les paguen a las comunidades indígenas y que ese dinero permanezca en manos de Chevron. Y ese es el personaje que Daniel Noboa ahora quiere poner en la Corte Constitucional. Eso los ecuatorianos no lo podemos permitir y eso se va a dar una impugnación el día 6 de enero en la Universidad Católica de Quito. Hay que estar atentos, no podemos permitir que ese tipo de personajes entren a la Corte Constitucional y quieran meterle un gol a los indígenas ecuatorianos, a la Amazonía y al resto del pueblo de nuestro país. Así que a poner mucha atención a esto, casi nadie sabe de estas cosas. Ya saben que mi tarea es mostrar estos puntos débiles que tiene la institucionalidad del Estado para que la gente se entere y bueno, ponga ojo seco a este tipo de cuestiones. Lo que tú me acabas de decir hace unos minutos, o sea, es dicho y hecho. Quieren enviar a toda su terna, quieren manipular todo para que al final la Corte Constitucional, la nueva Corte Constitucional, determine a favor de Daniel Noboa, de incluso arbitrajes internacionales y en contra del pueblo. Y siempre habrán personas dispuestas a servirles, no solamente aquellos que muy probablemente ingresen, sino aquellas personas que ya hoy en día, y contrario a la actuación valiente de juezas en común, que son 3 mujeres casualmente, que le han puesto freno a estos intereses expansionistas de Daniel Noboa en la justicia. Hay muchos que probablemente estén dispuestos a hacerlo. Y ojo, que no solamente desde la Corte Constitucional, porque nos está hablando de una asamblea constituyente en donde muy probablemente pretenderá incorporar todo aquello que le fue negado en la consulta popular y que evidentemente demuestra que Daniel Noboa entra con un fin, entra con una agenda que no es una agenda de servicio al pueblo ecuatoriano, que no es una agenda de garantizar la dignidad, de garantizar el buen vivir de los ciudadanos, sino con una agenda que prioriza el status quo, que prioriza su clase política, que prioriza a los grupos de poder económico y que responden efectivamente, tal cual como lo ha dicho Andrés Arauz en todas las intervenciones que yo lo veo y que realmente aplaudo y que para mí es una voz sensata, incluso dentro de todo lo que pudieran llamarle político, porque su posición más que política es de visibilizar esto, es que esa es pues la agenda que se intenta imponer desde otros estados hacia el estado ecuatoriano. Yo decía, ya me siento anexado, o sea, ya no sé si estoy en un país libre y soberano o si estamos respondiendo a los intereses de otros países por contentar o por seguir la venia de una persona, Alondra, que yo sí lo voy a decir porque soy ecuatoriana y soy absoluta y totalmente comprometida con los valores cívicos de mi país. Una persona que no se sabe ni el himno nacional. Gracias. Ya desde ahí, por favor, le pusieron las manos, le pusieron el gobierno de este país a una persona que no ama, que no respeta, que no piensa en este país, que no ha sufrido jamás nada, que todo se le ha dado, que nunca se le ha dicho que no. Y como así actúa el capricho, entonces, ¿de qué estamos aquí? En el imperio, en las proclamas reales, en los edictos del rey, en un cuento mal contado de una versión de Disney donde él es el rey, la otra es la reina y nosotros somos los súbditos que tenemos que agachar la cabeza. Y claro, no, pues con los bufones alrededor, que son todos esos ministros payasos que tiene, pero que finalmente nos ponen en la posición de qué estamos viviendo, a dónde vamos y qué país queremos entregarle a nuestros hijos.
porque es que el único camino que vamos a tener es que esto ya no va a ser un país en donde podamos ni vivir ni crecer en dignidad.